Cada día una luz nueva, el mensaje que te espera. Jesús nos da esperanza, en sus manos confianza. Con Pastor Daniel guiando, en Vida TV llevando. Bendiciones. Desde acá en su canal Vida TV estamos disertando la palabra de Dios y enviándoles un saludo a todos nuestra amable audiencia que está en este momento en sintonía, escuchando la palabra de Dios. Los salmos encierran una gran riqueza espiritual, una riqueza literaria, una riqueza filosófica, una riqueza histórica. Los salmos están llenos de sabiduría de Dios. Y por eso el Salmo 119, que es el salmo que nos corresponde para el día de hoy, es poner la grandeza y la profundidad de la excelencia, como el Salmo 119 nos revela el gran valor que tiene y que es la palabra de Dios. La palabra de Dios es bendita, es poderosa, es pura, es una autoridad. Y por eso leemos en el Salmo 119 algunos versículos que son muy importantes para entender lo que la palabra de Dios nos quiere enseñar. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios, con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado del camino de tus testimonios, más que de toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Y el Salmo 119, versículo 105, nos da una maravillosa poesía que tiene mucho que ver con el gran valor y el gran propósito de la palabra de Dios, la finalidad. Esta palabra tiene un propósito, cumple una finalidad y tiene un objetivo que cumplir, en una misión. La palabra de Dios no es cualquier literatura, no es cualquier lectura, no es cualquier libro. Es una palabra viva, eficaz, que tiene poder, que tiene autoridad. Y mire cómo dice el Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces el Salmo 119, cuyo escritor no está definido, puede ser el rey David, puede ser el profeta Daniel, puede ser el sacerdote Esdras, pero encontramos que el Salmo 119 tiene una manera organizada de presentarlo de acuerdo a las 22 letras del alfabeto hebreo. Es decir, que cada estrofa de 8 versículos está representado por una de las letras del alfabeto hebreo. Entonces es una palabra bien organizada, bien presentada, no es aburrida, porque es como un acróstico y cumple todos los requisitos para hacer una obra literaria que compite con los famosos literarios, los famosos poetas de la historia, hablando de Homero, de Cicerón, de Eurípides,
hablando de aquellos grandes escritores que hicieron fama mundial con su manera de expresar la poesía, la prosa, con su manera tan inteligente de mostrarnos sus recuentos, sus escritos, como Cervantes, como Gabriel García Márquez, hombres que se hicieron famosos por ser muy sabios y muy inteligentes con la pluma. Hoy encontramos entonces que la Sagrada Escritura también ocupa un lugar de excelencia, de la manera como se expone, como se expresa y como nos muestra con claridad la grandeza y la sabiduría de la palabra de Dios. Ella revela enseñanzas, ella revela instrucciones, ella presenta consejos sabios. La palabra de Dios muestra orientaciones que tienen que ver con la vida cotidiana, nuestro diario vivir. La palabra de Dios nos muestra entonces también lineamientos a seguir como preceptos, estatutos, decretos, que son una autoridad social, una autoridad moral, una autoridad espiritual para regir la conducta del ser humano. Es decir, que el equilibrio de la personalidad del ser humano depende grandemente de la exposición de la palabra de Dios. Si una persona se rige por lo que establece la palabra de Dios, no le queda otro nombre que atribuirle o otro tipo de perfil, como decir que es una persona bienaventurada, porque así es como comienza el Salmo 119. Bienaventurado, una persona que es eternamente feliz, siempre será feliz, siempre llevará una vida dichosa si se deja guiar y orientar por la palabra de Dios. Por eso dice que los que andan bajo las ordenanzas de los mandamientos de Dios, los que guardan sus testimonios, los que con todo el corazón reciben y abren en fe la orientación de la palabra de Dios, que no la menosprecian, que no la tienen en poco, como hoy hay muchos burladores ignorantes que dicen el papel aguanta lo que le ponen y ni siquiera han leído la Biblia. Repiten como el loro los dichos de otras personas ignorantes e ingenuos igual que ellos, pero nunca se han sentado a leer la Sagrada Escritura para descubrir con sus propios ojos la grandeza de la sabiduría y la excelencia de la palabra de Dios. Entonces por eso mucha gente desconoce esta riqueza, porque la palabra de Dios es como una fuente de agua viva para el sediento. Es un pan que alimenta al hambriento. Es una luz en el camino de aquel que transita en la oscuridad. Es la brújula de aquel explorador, de aquel caminante que corre el riesgo de perderse en las densas montañas. Es la palabra de Dios, esa brújula. Es como el faro que ilumina con su luz a los barcos que están desorientados y sin rumbo para conducirlos a un puerto seguro. Vemos que la palabra de Dios viene a garantizarle al ser humano una vida dichosa, una vida feliz, una vida de éxito, una vida de esperanza, una vida llena de una cantidad de favores y beneficios y bondades que provienen directamente de la mano de Dios, que viene directamente del cielo. Por eso le habla a los jóvenes y por eso dice el versículo 9, ¿con qué limpiará el joven su camino? Es decir, que una persona cuando es joven está en un gran riesgo porque no tiene experiencia en la vida, porque es una persona que está comenzando, un inexperto, es una persona que necesita mucha orientación, muchos consejos, alguien que lo encamine para que su futuro no sea un futuro plagado de desgracias y de decepciones. Entonces cuando dice ¿con qué limpiará el joven su camino? Es como una orientación que llega a tiempo para evitar cometer graves y grandes errores en la vida. Y el consejo que le da el salmista es que el joven limpiará su camino
cuando guarda, cuando cumple, cuando obedece la palabra de Dios. La palabra de Dios le permite ser advertido, ser orientado. La palabra de Dios le permite a un joven que se va a iniciar para enfrentar una sociedad difícil, un mundo peligroso, una situación cada día más llena de incertidumbre, de sinsabores, de desilusiones, de decepciones. Es la palabra de Dios que llega a tiempo para que ese joven, a lo largo de toda su historia de vida, pueda decir: transité bien, caminé bien, pude guiar mis pasos por un buen camino. No me quedan remordimientos de haberme equivocado, de haber hecho cosas que no agradan ante los ojos de Dios, evité de meterme en problemas gracias a que fui temeroso de Dios y puse en alta estima la palabra de Dios en mi corazón. Atesorar, guardar, es como cuando alguien dice: respeto y tengo por sagrada la palabra de Dios, y para mí ella me orientará y me dará la dirección en mi vida para que yo pueda guiarme por ella y no cometer errores que muchos en su vejez hoy recuerdan de haberse equivocado y de haber cometido muchos errores por no haber puesto en alta estima la palabra de Dios en sus vidas. Y por eso sigue diciendo: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Es la mejor exposición que se encuentra a lo largo y ancho de toda la Sagrada Escritura de la excelencia de lo que significa y representa la palabra de Dios guiando la vida del ser humano. Es decir, que en esta sociedad donde las tinieblas cada día se hacen más densas, donde se nos presentan caminos que parecen derechos. Suscríbete, dale like, activa la campanita. Somos Vida TV Play. Llevamos el mensaje de Jesús a las naciones. Vida TV Play. Donde se nos acercan amistades malsanas, dañinas, que quieren darnos malos consejos o quieren encaminarnos en caminos equivocados y en conductas inapropiadas, donde nos rodeamos de personas que son utilizados por los demonios y por Satanás para desviarnos del camino correcto, donde encontramos una cantidad de padres preocupados por las amistades de sus hijos, de sus hijas, y ellos no saben qué hacer cuando ven que su hija o su hijo se está echando a perder porque empezó a tratar con personas de mala conducta, de mala fama, y es ahí donde entonces estos jóvenes a su temprana edad ya empiezan a meterse en problemas y a cometer graves errores y hasta delitos, y se enfrentan inclusive a la justicia por los delitos que cometen porque no han sido orientados a la luz de la palabra de Dios. Entonces, qué importante es cuando el joven a su temprana edad abre un espacio en su corazón para tener en gran estima la palabra de Dios y así ser orientado, para así estar en una vida estable, en un futuro seguro, en una vida de tranquilidad, de paz, sin que un día pueda tener remordimientos de haber transitado desde el camino, desde la cuna hasta la tumba, haberlo transitado con propiedad, con seguridad, con sabiduría, con orientación inmediata y orientación que llegó a tiempo, una orientación y una palabra que llegó a tiempo a su vida, que le va a guiar y le va a ayudar para no equivocarse y cometer errores. Es necesario entonces reconocer que sin tener en alta estima la palabra de Dios, estamos expuestos a ser vulnerables y a ser influenciados por tantas cosas perversas que transmiten las redes sociales. Las redes sociales se pueden convertir en un antro de perdición, en un mal consejero. Las redes sociales, si son mal utilizadas, pueden llevar a muchas personas a la muerte, pueden llevar a muchas personas a conductas totalmente perversas.
puede llevar a muchas personas a desgraciar su vida y su futuro, porque las redes sociales mal utilizadas son perjudiciales, y aún para los niños. Y hay el temor de muchas personas en mantener sus niños y sus niñas alejadas inclusive de los teléfonos celulares y de la tecnología, porque corren riesgo de su inmadurez, de su falta de conocimiento, ser influenciados por alguien, por algún perverso que les puede dañar su vida y su futuro. Es necesario entonces saber que la palabra de Dios llega a tiempo para enseñarnos a vivir bien, a llevar una vida de calidad y a garantizar un futuro feliz y seguro. Qué maravilloso es el Salmo 119 cuando hace declaraciones grandiosas y maravillosas, declaraciones de elocuencia y de excelencia para exaltar la grandeza de la palabra de Dios. Es un salmo dedicado a describir lo valiosa que es la Sagrada Escritura, lo valiosos que son los mandamientos, los valiosos que son los preceptos, las leyes, los estatutos que el Señor ha establecido, que rigen la conducta del ser humano. Qué maravilloso es dejarnos guiar por la palabra de Dios. Aparta un tiempo, deja a un lado las redes sociales, no dediques tantas horas a las redes sociales que traen el trasfondo, y detrás de toda esa diversión y de todo ese entretenimiento dejan conceptos malsanos, perjudiciales y dañinos que llevan a la persona a desviarse en su conducta, en su carácter, en su personalidad, en su forma de ser. Lo llevan a convertirse en una persona llena de amargura, llena de obstinación, a una persona que puede ser un factor influyente para dañar a otros. Es decir, que una persona se convierte en un antisocial y puede perjudicar la sociedad. Un parásito que daña la sociedad. Un delincuente, una persona que puede cambiar su mentalidad y llevarlo a convertirse en un asesino. Porque las redes sociales pueden influir para mal, así como pueden influir para bien, para orientar, para aconsejar, para enseñar, para dar un mensaje positivo. También pueden ser utilizadas por el demonio para destruir el futuro de la sociedad y el futuro del ser humano. Es necesario entonces atender cómo la palabra de Dios llega a tiempo para mostrarnos el camino correcto a seguir. Y por eso el Salmo 119, 105 lo dice clarito: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. En medio de estas tinieblas que esta sociedad nos presenta, en medio de tantos caminos equivocados, en medio de tantos malos consejeros, en medio de tantas personas de mala conducta que se nos acercan para desviarnos de la vida correcta, la palabra de Dios llegó primero. La palabra de Dios llega a tiempo para que así tengamos una orientación precisa y así sepamos que Dios nos va a guiar por el buen camino, y que un día podrás ver a lo largo de tu trayectoria, de tu buen andar, que has caminado como Dios quería que caminaras, que has vivido como Dios quería que vivieras, que has llevado una vida de paz, de esperanza, de felicidad, porque supiste y tomaste la decisión de tener en alta estima la palabra de Dios. Les aconsejo, mis amigos, a dedicar un poquito más de tiempo a la orientación sabia de la Sagrada Escritura, para que así usted tenga la sabiduría de Dios en su corazón y así sepa la prudencia necesaria que debes tener en el momento de tomar una decisión, y el cuidado necesario para no dejarse influir por una conducta inapropiada o por algo que pueda perjudicar tu futuro. Es la Sagrada Escritura la que llega a tiempo a tu vida. Les invito a tener una Biblia en sus casas. Les invito a leer la Sagrada Escritura todos los días. Les invito a apartar unos minutos para meditar en la palabra de Dios. Yo sé que mucha gente hoy tiene la oportunidad de tener una Biblia en sus manos. Yo sé que mucha gente hoy tiene la oportunidad de tener el conocimiento de la Sagrada Escritura, porque a tiempo y fácilmente cualquier persona puede recibir la palabra de Dios en su casa, en su vida.
pero muchas veces los factores influyen para no tener tiempo. Hay gente que no tiene tiempo. Tiene tiempo para otras cosas, pero no tiene tiempo para leer la Biblia. Tiene tiempo para muchas cosas terrenales, materiales. Yo hablaba con una doctora, con posgrado, con doctorado, y me decía, lamentablemente, en más de 20 años de estudio en carreras universitarias, nunca he leído la Biblia. Y hoy tengo 50 años y lamento que todo tiempo que yo viví y todo el tiempo que tuve, nunca aparté tiempo para leer la Sagrada Escritura. Ese día le leí el Salmo 103 y ella entendió la sabiduría maravillosa que tiene la palabra de Dios, y por eso ella entendió que era necesario también, así como se había preparado secularmente, filosóficamente, y se había preparado en especialidades médicas, que también tenía que tener tiempo para la palabra de Dios, la cual lo lleva a una eternidad con Dios, que es palabra que permanece para siempre y que nunca muere. Vamos a orar para que Dios despierte en su corazón ese interés por conocer las Sagradas Escrituras. Le invito, que será la mejor decisión de tu vida. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias por aquellas personas nobles, por aquellas personas inteligentes que han comprendido el valor de la Sagrada Escritura y han entendido lo necesaria que es la palabra de Dios en sus vidas. Despierta fe en el corazón de ellos y despierta interés para que aparten tiempo y dediquen unos minutos cada día a leer y a meditar en la Sagrada Escritura, las cuales son fuente de sabiduría, fuente de bendición, fuente de prosperidad, y la Sagrada Escritura llega a tiempo para orientarles y guiarles por el buen camino. En tus manos los encomiendo y permite, Señor, que cada persona pueda tener una Biblia en sus manos y pueda también tener la dicha de deleitarse en su palabra. Bendiciones para todos ellos. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Nos alcanza Jesús, nuestro guía y lanza. En la fe nos unimos, con amor nos dirigimos. Jesús el camino, en su luz somos divinos. Nuestro guía y lanza.